A ver, ¿quién no se ha sentido alguna vez como en un silencio total, abandonado en medio del dolor? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esas preguntas, esas que nos hacemos todos sobre la fe y el sufrimiento. Y lo haremos guiados por las reflexiones del Dr. James Dobson en su libro, que tiene un título que lo dice todo: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y todo arranca con una historia que te rompe el corazón. Son las palabras de un padre a su hija Bristol. La cuidó durante 10 largos años de una enfermedad terrible. Y con esta frase nos mete de cabeza en la pregunta más difícil de todas. Porque claro, ante una pérdida así, la pregunta es inevitable, ¿no? Y resuena en lo más profundo de nosotros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué un Dios que se define a sí mismo como amor permite un dolor tan, pero tan incomprensible? O pensemos en esto, que es una contradicción andante. Un estudiante de medicina brillante, con un futuro increíble, con un llamado a servir a otros como misionero, y de repente muere de leucemia. Justo antes de empezar, es que no hay lógica que lo explique. Es un golpe directo a la idea de que todo tiene un plan, un propósito divino. Y son estas historias las que nos obligan a pararnos frente a ese ¿por qué? Que no tiene respuesta fácil. Son esos momentos que simplemente desafían todo lo que creíamos saber sobre la fe y cómo funciona el mundo. Y claro, cuando la tragedia nos golpea así, sin una razón que podamos entender, nos puede llevar a una crisis espiritual muy profunda. El Dr. Dobson le pone un nombre muy potente a este sentimiento: la barrera de la traición. Y aquí, ojo, está la clave de todo. Porque muchas veces no es el dolor, el sufrimiento en sí mismo lo que nos quiebra la fe. Es la confusión, es esa sensación de que Dios, de alguna manera, rompió sus promesas, ¿no? Como si las reglas del juego hubieran cambiado de repente y nadie nos avisó. Justo ahí es donde nace ese sentimiento de abandono total. Pero a ver, este sentimiento no es para nada nuevo. Pensemos en Job, por ejemplo. Su mayor agonía no fue haberlo perdido todo, que ya es decir, fue el silencio. Un silencio ensordecedor de parte de Dios. Lo buscaba por todos lados, y nada, no encontraba respuesta. Es más, hasta el mismísimo rey David, que era conocido por tener una conexión súper profunda con Dios, gritó desde esa misma oscuridad, sintiéndose completamente solo, olvidado. El peligro de dejar que este sentimiento de traición se quede y eche raíces es enorme, espiritualmente hablando. Es como una vid que ha sido cortada de su fuente de vida. ¿Qué pasa? Pues que poco a poco, inevitablemente, se empieza a marchitar, a secar por dentro. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos encontrarle respuesta al por qué que nos queda? Bueno, aquí es donde la cosa da un giro. Se nos invita a cambiar la pregunta, a pasar de buscar respuestas a practicar un acto de confianza. Es que nuestra mente y la mente humana necesita entender, necesita que las piezas del rompecabezas encajen, que todo tenga lógica. Pero la fe se mueve en otro nivel, un nivel que le da prioridad a la confianza, justamente cuando la comprensión nos falla. La propia Biblia nos recuerda esta diferencia abismal. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es, en el fondo, un llamado a la humildad, a aceptar que intentar entenderlo todo es tan imposible como querer medir el cielo con las manos. Ok, pero confiar no es solo una idea bonita, un concepto abstracto. ¿Cómo se ve eso en la vida real, cuando estamos en medio de la tormenta? Bueno, se nos proponen 4 principios, 4 anclas a las que aferrarse cuando parece que todo se hunde. Estos son los 4 pilares. Primero, recordar que Él está presente. Segundo, confiar en su tiempo. Tercero, saber lo valiosos que somos para Él. Y cuarto, dejar de pelear. Suena sencillo, pero vamos a ver qué hay detrás de cada uno. El primer punto, Dios siempre está presente, incluso si no lo sentimos. Es como les pasó a los discípulos camino de Emaús. Su propia confusión y dolor les impedía ver que Jesús caminaba a su lado. Que nos sintamos abandonados no significa que lo estemos. Segundo, el tiempo de Dios es perfecto. Para Marta y María, Jesús llegó 4 días tarde a la tumba de Lázaro. 4 días. Pero la realidad es que llegó en el momento exacto para cumplir un propósito mucho más grande, uno que nadie podía ni imaginar en ese instante. El tercer principio es fundamental. Somos increíblemente valiosos para Él.
Y para que entendamos esto, el Dr. Dobson comparte una de las historias más personales y dolorosas de su vida, una que vivió con su propio hijo, Ryan. Imaginen la escena. El niño solo podía sentir el dolor del procedimiento médico y la traición de su padre, pero el padre, con una perspectiva mucho más amplia, sabía que permitir ese dolor temporal era en realidad un acto de amor para un bien mayor. La pregunta que queda flotando es, ¿no será que Dios nos ve de la misma manera en medio de nuestras pruebas? Y llegamos al último principio, que es simple pero dificilísimo. Tenemos que dejar de luchar. Alguien dijo una vez que nuestros brazos son demasiado cortos para boxear con Dios. Y de eso se trata, de rendir esa necesidad que tenemos de entenderlo todo y en su lugar simplemente confiar. Todo esto nos lleva al corazón del asunto. ¿Qué significa de verdad confiar, sobre todo cuando Dios parece guardar silencio? Porque al final del día, la meta no es tener una respuesta para cada ¿por qué? La verdadera prueba de fuego para la fe es aprender a confiar en Él, precisamente cuando no hay respuestas a la vista. Quizás todo se puede resumir en esta frase tremenda del misionero Jim Elliot. No es tonta la persona que entrega lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Una idea poderosa para quedarnos pensando qué significa realmente tener fe frente a lo desconocido.